La concepción del ser humano como un todo está formada por la integración de varias dimensiones que permiten su pleno desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. Hola, soy Fer Manzanilla, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bienestar. Y junto a nuestras invitadas e invitados, te compartiremos cómo han logrado desarrollar su crecimiento integral y el maravilloso camino para conseguirlo. Hoy tengo como invitado al doctor Alfredo Victoria, médico cirujano por la UNAM, especialista en salud pública, maestro en administración de hospitales y candidato a doctor en administración de servicios de salud. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Vacunología y del Consejo Nacional de Salud Pública. En este episodio platicamos sobre cómo salió adelante después de enfrentar una enfermedad crónica a los 28 años de edad que lo llevó a pesar 40 kilos y a enfrentar un fuerte proceso de depresión que lo llevó a su vez a interiorizar que solo tenemos el día de hoy y vivir de esta forma cada día como si fuera el último día. Platicamos también sobre la pandemia y su manejo en México, ya que él, a diferencia de otros médicos, decidió ver a sus pacientes de manera presencial para darles información de primera mano. Se sintieron acompañados y apoyados y esto derivó en que se contagiara 6 veces de COVID y que las secuelas lo hayan llevado a estar en terapia intensiva. Nos deja una reflexión de siempre regresar a nuestra propia esencia. Alfredo lo puedes encontrar en Instagram como Dr.-Alfredo Victoria, en Facebook como Dr. Alfredo Victoria y en Twitter como @AlfredoAir23. Pues muchas gracias, un gusto que estés por acá, doctor Victoria, doctor COVID, mi doctor, porque hoy ando un poco ronco y ya me recetó. Le dimos medicamento hoy precisamente para que mejorara. Gracias por tu tiempo, Fer, y gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Y fíjate, este podcast tiene como foco el bienestar, que al final de cuentas, pues yo creo que tiene que ver con la felicidad, ¿no? La forma en la que se mide el bienestar, la felicidad, de hecho las mediciones de felicidad es la medición del bienestar subjetivo. Entonces el bienestar pues abarca todo tipo de cosas y para mí la palabra tiene mucho que ver porque es el bienestar, ¿no? El estar bien. Y en ese sentido, uno de los temas es, y me gustaría que arrancáramos por ahí. Tú eres una persona, bueno, pues que se ha metido mucho al ejercicio, se ve físicamente, digamos, en ti, en tu cuerpo. Sé que lo haces además por un tema, pues, de estar bien, de sentirte bien, de incluso de longevidad. Hay muchos estudios, alguna vez me has compartido eso de la parte muscular en la longevidad, el impacto que tiene, ¿no? Pero ¿en qué momento? Todos tenemos a veces momentos en la vida de decisiones, momentos donde decidimos que vamos a hacer algo, vamos a transformar algo en nuestra realidad, en nuestra vida. ¿Cómo se dio en ti esa evolución? O sea, ¿en qué momento te empezaste a meter más a este asunto de estar bien, de sentirte bien en lo físico? ¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti? Fíjate que esa es una gran pregunta porque va muy relacionado con el tema de salud. Claro. Inclusive en la definición de salud de la OMS es este completo estado de bienestar, tanto psicológico, social y mental. Y sí, claro, no es de novo, sino debutas. Hay generalmente algún hito o algo que hace que tú decidas hacer un cambio. Todas las personas que han estado previamente acá, todas tienen un momento en el que cambió. A mí me pasó cuando me enfermé, yo tuve una enfermedad crónica. Claro. Muy joven además. Sí, estuve más joven que hoy, definitivamente. Me pega y al final del día te cuestionas. Entonces, oye, me pasa esto ahorita a una edad joven, ¿qué va a pasar después? ¿Qué edad tenías tú? Tenía 28 años. Tenía ¿Y fue un 28 cáncer? años y estaba estudiando, ¿no? Estaba estudiando la carrera de medicina y entonces lo que menos te pasa por la mente es que vas a tener un problema de salud de amplias consecuencias, porque al final del día no lo ves, ¿no? Y te sientes que tal vez eres inmune de alguna manera porque estás estudiando medicina, y al contrario, cuando te enfrentas directo, face to face, con el tratamiento, con el pronóstico,
con la realidad, ¿no? Porque al final ya todas las personas que nos ven, las personas que tienen que tomar algún tipo de tratamiento, yo sé que tiene un apoyo familiar, pero al final del día el que se lleva, en este caso, vamos a llamarlo sin palabras antisonantes, la joda es el paciente, el que se tiene que poner la medicina, el que pasa las náuseas, el que tiene el vómito, el que se queda sin cabello, el que vive con esas partes es sumamente difícil, porque al final del día es un solo proceso individual. Entonces sí tienes que tener una preparación o por lo menos empezar a prepararte mentalmente para poder llevarlo diferente, ¿no? Entonces a mí me pasa eso, me aviento año y medio de entrada con terapias, medicinas todo el tiempo, terapias, y al final del día, fíjate, yo pesaba en esa época más o menos 40 kilos. O sea, hoy estoy en los 90, estoy un poco pasado también, pero en ese momento pesaba 40 kilos. Entonces, te das cuenta que al final del día estás solo. Estás solo en el sentido de que tú mismo tienes que darte tu motivación. Aunque la gente te diga, oye, mira, aquí está tu medicamento, póntelo, te va a ir bien. Tú tienes que salir adelante tú tienes que salir. Y eso es bien importante porque al final del día es algo que es duro, pero que al final del día es cierto. Porque la gente, yo me acuerdo cuando empecé mi tratamiento y me tuve que aislar, pues yo veía que la gente seguía su vida, ¿no? Claro. Contigo, sin ti, la vida sigue. Claro. Y entonces te pega un poquito, yo creo que es en el tema del ego, tal vez en la soberbia, donde la gente hace su vida, habla uno que otro que se acuerde de ti, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, pues ya la gente no estás, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí en lo personal también me deprimió, pero qué bueno que sucedió, porque al final del día termino y digo, oye, ya, ¿no? Hoy te puedo decir, Fer, 20 años después casi, que fue lo mejor que me pasó. Sí, a veces sucede eso, ¿no? A veces esas grandes dificultades son nuestras grandes oportunidades. Claro, y transformarlas y tomarlas y volverte responsable. Porque al final del día, cuando te pasa un proceso de estos, comienzas a culpar, ¿no? Claro, claro. Y empiezas a cuestionar famoso de ¿y por qué yo? ¿No? ¿Y Sí, por qué no tú? Sí, claro. ¿Por qué te sientes tan especial de que a ti no te debería de suceder? Entonces te empiezan a caer muchas cosas y yo creo que algo que sales ahí, fíjate, que mucha gente lo llama egoísmo, pero yo creo que es amor propio, es ya enfocarte en ti, ¿no? Claro. En tus cosas, en lo que quieres desarrollar, porque tienes tanto tiempo, ya tocaste el fondo, o sea, ya no hay nada más abajo que una enfermedad de esas a tan joven edad. Y lo único que hay es ir para arriba. Entonces, a partir de ahí, decidí comprometerme más con lo que yo estaba haciendo. Después del año y medio que estuve fuera, ¿no? del tema médico, pues estudiar más. Platiqué ahí con la Facultad de Medicina de la UNAM, me dio el permiso de poder hacer aquí el internado médico y lo hice en el Hospital Ixta, al cual le mando un fuerte abrazo a los directivos que me tendieron la mano. Yo llegué ahí enfermo, ¿no? Todavía muy débil, con defensas bajas, pero yo ya quería regresar. ¿Seguir? Ya, claro, ya había estado año y medio. Ese año y medio paraste tus estudios. Paré mis estudios, me resguardé en mi casa. Mi mamá, que le mando un saludo, pues junto con mi familia me ayudaron, ¿no? Pues yo, imagínate, vomitaba todo el tiempo, me hacía el baño, inclusive alguna vez usamos pañal, o sea, una cosa que tú no esperas a tus 28 años. O sea, no lo ves. Y que no, fíjate que me hizo cuestionar Fer en un momento, que decía, bueno, estoy pasando por esto a los 28, Dios mío, ¿qué sigue después de esto? O sea, claro. ¿qué me tiene preparada la vida ahora con lo que sigue? Porque esto es lo que pensamos nosotros, que una persona adulta mayor tal vez lo va desarrollando, pero tú tan joven, dices, oye, no, bueno, te da miedo, claro, paso y luego claro, ¿qué sigue, no? Y a partir de ahí decidí hacer un cambio. Y un cambio radical, aproveché que ya había bajado de peso, dije, ya bajo de peso, me pongo a construir. Y entonces puse 3 fortalezas importantes dentro de mis pilares, obviamente el mental, espiritual, que los puse en uno, el laboral, sin duda, junto con el profesional, y el de bienestar, que viene contigo. El físico bienestar, ¿no? Que incluye también una parte de paz. Oye, pero una pregunta es, porque dices, puse estos como bloques, 3 bloques, pero o sea, ¿te sentaste a escribirlo? ¿Sí te sentaste a escribirlo? Sí, créeme que tenía todo el tiempo del mundo y
vengo de una familia de médicos, mi papá Sí. también tiene una maestría en administración, igual que yo, y entonces en algunas cosas sí soy muy, muy técnico. Entonces me senté, hice mi propio FODA, ¿no? Hice mi parte de comparación, hice mi modelo, dije, a ver, aquí estás, ¿dónde quieres estar? O sea, ¿dónde estoy ahorita y dónde quisiera estar? Y fíjate algo bien importante, que de hecho lo tengo tatuado, que si nosotros podemos pensar a largo, a corto o a mediano plazo, una planeación, la vida se encarga de decirte que a lo mejor no va a suceder, y entonces tú tienes que tomar en cuenta, sin ser existencialista al 100%, que lo único que tienes es el día de hoy, Claro, este momento, y que muchas veces estamos pensando en qué vamos a hacer al ratito, ¿no? Y perdemos esto. claro. La ricura de vivir esto, del agua cayendo, de cosas tan sensibles que no nos damos cuenta el día a día. Claro, claro, claro. El bienestar o el bienestar finalmente está en el momento a momento, ¿no? El futuro pues todavía no existe y el pasado ya se fue. Claro, y uno te causa ansiedad, que es el futuro, y otro te deprime, que es el pasado. Claro. Entonces, leí mucho, seguramente tú con estos autores, a Marco Aurelio, a Séneca, Claro. y leí mucho A sobre el los estoicos, estoicismo. claro. Exactamente. Entonces, me encanta una parte que ellos hablan y que me hacía todo el sentido y que también tengo tatuada. Fíjate que cuando Marco Aurelio ganaba, ¿no? Ganaba estas batallas y se iba a celebrar. Marco Aurelio era además un gran sabio, estoico, pero un gran sabio. Claro. Emperador. Emperador. Un hombre de poder, pero finalmente un sabio, ¿no? Y festejaba su victoria, traía siempre atrás a alguien que le susurraba, dicen los escritos, le susurraba al oído y le decía esto, memento mori. No sabía que tenías memento mori ahí. Memento mori. Y bueno, tú nos podrás explicar qué es memento mori. Pues sé que tiene que ver con el momento, digamos, o sea, que en cualquier momento puedes morir, ¿no? ¡Claro! Entonces, si tú tienes esto claro de que en cualquier momento puedes morir, pues, güey, pierdes el miedo a todo lo que puedes hacer, ¿no? O sea, ten la capacidad de entender que vas a fallecer un día y entonces vive tu día como si fuera el último. ¿Qué otra cosa? Ahorita estaba pensando en eso, qué interesante. Porque yo tengo un coach que tiene una monedita con el memento mori. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí. Fíjate, ¿lo conozco? Sí. No. Ah, ok. No, un coach en línea, pero qué curioso que lo tengas tú grabado. ¿Qué otra? ¿Cuál es el otro que dices que te Tengo tatuaste? uno, fíjate que tengo otro. Yo me empecé a tatuar a raíz de esa época, porque fíjate que iba a estas terapias de conjunto, donde íbamos varias personas con enfermedad, y en un momento éramos 5, un lunes, y el sábado éramos 3. Entonces dije, no creo que me motive mucho esto. Entonces decidí ya enfocarme en mí y yo mismo darme ánimos como individuo. Y entonces empecé a escribirme algunas ideas que yo tenía y que fueron madurando de esa época a hoy, de parte muy, muy importante. Pero fíjate que no a pesar de tenerlos tatuados, tengo uno que es Carpe Diem, que también Carpe diem, ajá. tiene todo el sentido de lo que estamos platicando, ¿no? Podrían traducirlo como... Vive el momento, ¿no? Vive el Carpe diem. momento, como aquí y ahora, como you only live once, ¿no? Que tiene todo el sentido con este. Igual, Pero sí. fíjate, te voy a ser muy sincero. Tengo grabado uno en latín, precisamente por lo que vi con las demás personas, que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Y qué crees? No vi la guerra ya después, no lo vi venir. En el acontecimiento que tuve en el año 2022, no vi venir muchas cosas, no las vi. Y pudiste haberlas visto, ¿no? ¿Cómo qué? O sea, ahí estás entrando al tema ya de COVID. El tema de COVID sí lo vi venir. Yo me acuerdo muy bien que yo todavía era funcionario en el gobierno actual y yo me acerqué porque por eso de diciembre y enero empecé a leer y a analizar lo poco que se tenía Sí, de ya información china. estaba en China y ya empezaba a verse la posibilidad de que empezara esto a crecer, ¿no? Claro, la posibilidad es sí o no, que es dicotómica, pero la probabilidad comenzaba a subir. Claro, sí. Entonces sí. dije, esto está muy raro. Por el nivel de contagio que Por el genera nivel de virus, ¿no? contagio y sobre todo por el nivel de contención. O sea, no se había podido contener. Nosotros en salud pública, en epidemiología,
todo inicia desde un paciente cero y empieza algo que se llama brote. Pero los brotes pueden ser localizados y con medidas adecuadas hasta ahí pueden llegar. Entonces empezó esta parte a nivel China, luego parte europea, y yo me acuerdo muy bien hablar con alguna autoridad de salud y decir, oye, cuyo nombre no recordamos en estos momentos. Cuyo nombre no recordamos, que lejos de ayudarme me corrió, por cierto, pero yo le expliqué, oye, puede venir. Ya no tengo nada más que decir. La vida me cambió, pero fíjate, otra parte, y que viene muy de la mano con el tema estoico, pero también viene de la mano con alguien que he admirado mucho y leído, de Steve Jobs. Claro. Tiene un speech poderoso donde él habla con los de la Universidad de Stanford. No sé si lo has visto. Sí, cómo no. El commencement speech se llama de la graduación de Stanford. Exactamente. Y ahí pone Connecting the Dots. Así es. ¿No? Y que solamente puedes connecting the dots, a conectar los puntos backwards, hacia atrás. Ahorita no podemos conectarlos hacia adelante, pero atrás te hace todo el sentido. Los como puntos, cada digamos, una. como todo lo que nos ha pasado Claro, en la vida, ¿no? Claro. No lo ves hasta que hacia atrás empiezas a ver por qué esto y esto y esto, ¿no? Ajá. Y entonces, si a mí no me hubieran corrido, ¿no? Yo no hubiera optado por esta parte que lo platiqué en otro programa con salud a mi amigo Felipe y a Clemente. Ahí les platicaba que la tendencia era, bueno, a ver, ¿quién se infecta ahorita? ¿No? Los viajeros, la gente que viaja y que pues, tiene mayor poder adquisitivo, por lo menos tiene un nivel de vida diferente. Entonces hice la hipótesis de, bueno, yo creo que los primeros casos que tendremos en México son de viajeros o de extranjeros que comúnmente no van a un sistema público a atenderse. Claro. ¿No? Entonces la lógica es fortalecer los sistemas privados. Y entonces esa fue el primer target, ¿no? Vamos a fortalecer los sistemas privados porque ahí van a llegar. Y eso fue cuando yo salgo, regreso, yo siempre había tenido mi consultorio en un hospital privado, y entonces decido hacer este modelo con lo que estaba pasando allá, tratar de tropicalizarlo y esperar. Yo me acuerdo muy bien estar esperando cuándo iba a llegar el primer COVID a México. En cuanto llega, pero fue un COVID registrado. Estoy casi seguro que llegaron otros más. Claro. Y entonces... ¿Cuál fue el primero, por cierto? Fue en la Ciudad de México el 23, 27 de febrero. Wow, ok. Y entonces yo dije, ya estuvo. Ahora me puse a hacer el análisis, me acuerdo muy bien, estaba con alguien que ya no está hoy. Le dije, creo que va a estar cabrón. Así como te lo estoy diciendo. O sea, creo que va a estar, o sea, lo que predijimos, lo que estaba viendo, porque hay programas epidemiológicos, el crecimiento del RO, que es esta capacidad que tiene de contagio sí. El virus, empezó a crecer y empezamos a ver esta mortalidad y ahí me empezó a asustar. Dije, ay, carón, no creo que venga tan fácil. Y entonces, por un dentro, fíjate, yo quiero platicarte esa dualidad que tienes. Por un lado es, puta, ojalá no sea tan grave. Y por el otro lado es, güey, quiero integrarme, quiero hacer algo, ¿no? Claro. Quiero ayudar. Y así fue. Y mañana, fíjate que me dio mucho gusto platicar contigo hoy. El 10 de marzo del 2023 se cumplen 3 años del primer paciente con SARS-CoV-2, COVID, que se detectó de manera oportuna en Puebla y que tuvimos la oportunidad, varios médicos, de atender en un hospital privado. Fue un alemán que se había contagiado en Italia. Caso, claro, sí. Y ese lo vimos nosotros. Y a partir de ahí, me acuerdo muy bien, respirar, ya sabes, todos estábamos con todos los trajes, con la incertidumbre, no todos los médicos... No había conocimiento casi del virus. No, pues el conocimiento era empírico. Había mucha transmisión entre nuestro hospital con otros hospitales en Italia, en España, para ver, oye, güey, ustedes llevan un mes antes que nosotros, más que nosotros, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué pasa? Y empezó el advenimiento de la hidroxicloroquina, ¿te acuerdas? De la ivermectina. Y digo, yo quiero hacer esto muy puntual para no ser tan inquisitivos. Era lo que había en ese momento. Claro. Y era lo que aparentemente funcionaba en estudios, ¿no? No es como que utilizamos a todos como ratas de laboratorio, sino es lo que había y la evidencia que había. Y lo más importante es que al saber que ya no funciona, pues ya no lo uses, ¿no? Claro. Igual que la citromicina. Lo que es imperdonable es que hoy, que ya sabemos que no funciona,
se siga usando. Eso Claro. sí ya no tiene, ya no tiene razón de ser. Y entonces comienza el primer caso, luego obviamente el segundo caso. Pero aquí hay un tema importante, o sea, yo recuerdo en aquel entonces, pues la gente estaba muy asustada. La gente empezó, digamos, a quedarse ya en casa, mucha gente, y ante el desconocimiento supongo que no muchos médicos querían meterse en este tema. O sea, no era un tema que fuera apetecible para los médicos porque no sabías en qué te estabas metiendo, ¿no? Total, total. Y eso empezó a ser dos, yo creo que barreras, pero que pudieran haber sido unas grandes oportunidades. En México se estaba utilizando ya la manera, porque esta es una tendencia FER mundial, ya no construir tantos miles de hospitales, ¿no? Sino concentrarnos en la capacidad del capital humano para checarlos. Y otra parte muy importante, el acercar los servicios de salud. Esa es una tendencia mundial. O sea, es mejor Acercarlos a la casa o a la exactamente, comunidad. acercarlos a la comunidad en lugar de esperar a que ellos vayan a ti. Esa es una nueva tendencia. Y una manera de hacerlo había sido con telemedicina. Claro. Entonces ya se estaban haciendo, ya se han hecho, inclusive hay programas de telemedicina, pero en lo particular con el COVID, fíjate muy bien, y que va con el tema de bienestar, muchas veces las personas no solamente buscaban atenderse, ¿no? Porque yo veía a cada uno de ellos en mi consultorio en tiempo real. O sea, la videollamada la utilicé hace apenas 6 meses tal vez, pero en el principio era todos y cada uno en mi consultorio, uno tras uno. Yo usando la máscara, salían, jalaba otra vez, pero muchas de las personas lo que buscaban era precisamente esto, que alguien les explicara qué estaba pasando y que tuvieran información fidedigna, de primera fuente, y obviamente el acompañamiento, ¿no? Entonces, ahí diseñé una manera de acompañar a mis pacientes, aprovechando las TICs, de las tecnologías de la información, y entonces cada paciente estaba en contacto conmigo por WhatsApp. Y entonces había una cercanía, obviamente con la libertad de que podían marcar. Entonces tenía esa sincronía, imagínate, tengo chats enormes llenos les mandaba el oxímetro para que en casa tuvieran la manera de poder oxigenar, bueno, más bien ver cómo oxigenaban. Y Claro. con base en eso valorar su bienestar, pero fíjate que soy muy franco haciéndolo hacia atrás. Creo que algo que no hicimos fue enfocarnos en la salud mental. Claro. En la salud mental. Detecté ese Claro. problema después, pero hoy que lo haces connecting the dots, dices, oye, caray, agarrábamos una persona, la metíamos al hospital, la aislábamos, nos vestíamos todos con uniforme y la otra persona ahí, privada. Sí, imagínate el shock, ¿no? De que entren a donde estás, a tu cuarto, o sea, unos señores que parecen astronautas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tengo, no? ¿Qué tengo? Esto es grave, ¿no? Gracias a Dios hoy ya, y que gracias a lo que aprendimos, la salud mental, la salud psicológica, tiene un papel bien importante y entonces se vuelve integral. Oye, pero ¿cómo? Decías hace rato, bueno, me gustaría que nos platicaras, cuando decías este tema del speech de Jobs, de Connecting the Dots hacia atrás, ¿qué es lo que tú viste en todo este proceso? No sé si hasta ahora o hasta ese momento, digamos, cuando se da el COVID o ahora que haces la reflexión hacia atrás, ¿por qué fue tan importante que te pasaran toda una serie de cosas? Desde la propia enfermedad hasta a lo mejor que te corrieran de donde estabas tú trabajando, ¿no? En la parte pública, además que te apasiona, porque tú estudiaste salud pública. ¿Qué es lo que tú viste y a qué te llevó eso? O sea, ¿qué análisis haces de todo esto me ha llevado entonces a que de ahora en adelante es esto? ¿Qué nos puedes platicar de No, es eso? que es maravilloso, o sea, maravilloso. Yo cuando estudiaba en la carrera, me acuerdo muy bien que me fui a entrevistar con el director de la facultad, en esa época era el doctor Narro, y yo le fui a decir, yo era joven y quería estudiar medicina. Dije, oye, ¿por qué quieres estudiar medicina? Digo, muy sencillo, porque quiero cambiar la salud pública, quiero ser secretario de salud y quiero ser como Julio Frenk. Yo lo tenía claro. O sea, lo tenía muy claro. Yo leía Triptofanito, saludos al doctor Frank, si nos ve, fue mi maestro, economía y salud. Y entonces me empecé a decantar desde que entré a la carrera
por esta área del análisis de datos, de la estadística, de la salud pública, digo, es que el proceso en un consultorio es individual, pero las decisiones públicas, como por ejemplo, decidir si compras o no compras tal medicamento que va a impactar en una población, entonces eso me empezó a gustar más y ya lo tenía acá. Y parte fundamental de la salud pública tiene pilares muy importantes, la bioestadística es una, la epidemiología es otra, la medicina preventiva es otra y obviamente la administración de servicios de salud. Entonces todo eso me hizo mucho clic. No tenía pensado que iba a haber una pandemia, no, la verdad es que sí tenemos presupuestado con la de 2009, que me tocó imagínate, era estudiante y me uní. Fui a tocar mi puerta no sé si te acuerdas de este complejo que está en Plateros, que era la Dirección General de Epidemiología. Okay. Digo, no, oiga, pues yo soy estudiante de medicina y yo quiero unirme, ¿no? Me dieron un tour, me dijeron bien, pero pues no hay mucho que puedas aportar, pero me diste la unidad de vigilancia epidemiológica, entonces yo estaba fascinado. Dije, güey, esto es lo mío. Esto es lo mío. Para esto nací. Esto es lo mío, exactamente, por eso nací. Y ahí estaba Hugo López-Gatell, el doctor Macías. Eso tiene mucho que ver con el bienestar porque es la pasión, o la Claro. misión, o el propósito de uno. El propósito. ¿No? El tener un propósito Al en la final vida. del día es un propósito. Tú habías encontrado tu propósito. Yo ya lo tenía claro. Y entonces me decían, oye, pero apenas vas en el primer año de la carrera. Güey, esto es lo que quiero. Claro, ¿Por sí. qué no? ¿Por qué tengo que hacer? Ya, ¿qué es lo que quiero? Debe de haber un grupo para personas que ya saben lo que quieren. Claro, Y otro grupo claro. para, mira, te falta estudiar dermatología. Mi mamá es dermatología, un saludo a los dermatólogos. Pero pues si no, sí tengo que saberlo, pero yo ya sé qué quiero. Y entonces me ocupé y fue tormentosa mi llegada porque yo estudié la especialidad del Instituto Nacional de Salud Pública. Es el único instituto de todos los institutos nacionales que son grandísimos lugares de aprendizaje, lo mejor que hay, no se ofendan los demás, lo mejor que hay. Y entrar ahí pues, es sumamente difícil, pero la capacidad que tienes ahí adentro de desarrollarte, las competencias que puedes adquirir, la unidad de investigación, o sea, te forma. Y luego, lo más lógico para todos los que estudiamos salud pública es, pues, vete a lo público, ¿no? Y eso fue una parte importante, pero mucho lo que me impulsó de todas estas áreas fue siempre la epidemiología, el cómo se comportan las enfermedades, las epidemias. Yo tengo libros completos del flu de 1918, de 1919, de la peste bubónica, de la peste negra. Siempre tuve esa tendencia, ¿no? Mira qué interesante. Y de hecho, tú has visto mi consultorio. Hay una máscara de estas ¿no? Sí, que me he preguntado, oye, ¿cuándo te disfrazas de arqueto, no? Pero es una máscara de los primeros epidemiólogos que existieron, ¿no? Que es esta máscara como de pájaro. Y entonces uno empieza a ver, pues son tus tendencias, ¿no? O sea, ya no hay que negarlas, al contrario. Entonces, ¿cómo se hacen? Entonces, la parte hospitalaria siempre estuve muy sesgado a eso. Y después, pues hace todo el sentido que empieza un proceso epidemiológico, pandémico, mundial. ¿Qué tienes que hacer? Pues estar. Claro. Estar. Y eso no pides permiso a nadie. Tú vas... Es enfrentar, un poco hasta en el sentido de los estoicos, ¿no? O sea, de enfrentar la realidad que es completamente incierta. Claro. Y se ve hasta peligrosa, ¿no? Te puede dar miedo, pero pues es la realidad que hay, pero todo lo que habías hecho en tu vida te llevaba a ese punto. Me llegó el punto, y esto que acabas de decir tiene un nombre que es el amor fati. Es el amor al camino. Ya estás aquí. O sea, puedes resistirte, y ellos platican, por ejemplo, el caso de una carreta y un perro, ¿no? La carreta va avanzando hacia allá y el perro resiste, al final lo va a arrastrar, o puedes ir junto con la carreta caminando, ¿no? Claro, entonces, entender que esto es lo que te toca, esto es lo que es, y una frase bien importante, que no tienes que pedir permiso para hacer las cosas que sucedan. Entonces, cuando empieza esto, yo me dedico, y era algo bien extraño, porque si ustedes van a cualquier... Pero era un camino completamente incierto. Sí, claro, no. En todo, pero, o sea, desde lo profesional para ti, porque era algo nuevo, hasta este virus que era completamente desconocido. Sí, pero ¿sabes qué? Yo ya sabía que iba a ser solo. O sea, el camino es solitario. Eso también es cierto, voy. Sí. Y siempre he tenido un camino solitario. Me costó mucho porque al final del día, y hoy lo veo, o sea, la gente me pregunta, hoy tengo un desarrollo muy diferente en el tema de redes sociales, en muchas cosas. Se ve fácil, pero no. Yo he sacrificado, yo creo que lo mismo que gané. Así te lo puedo decir. Inicias con esto, pues yo dejé de ver a mis papás, me dediqué a esto, me costó también pues mi estabilidad emocional,
mi pareja en ese momento. O sea, es Muchas un cosas. tema solo y que nadie más lo entiende y que vives angustiado porque no sabes si te va a dar y cómo te va a dar y luego no quieres contagiar a los demás, ¿no? Claro. Sí hubo gente que estuvo junto a mí, la pareja que tuve estuvo ahí, siempre le agradeceré, pero al final del día es un proceso tuyo, ¿no? Con presión, porque aparte se vuelve un tema de expectativa. Entonces, yo estoy enfermo, yo sé que tú me vas a salvar, ¿no? Sí, la expectativa de los pacientes. Claro, pero no es así. Acuérdate que la máxima en medicina es, no existen enfermedades, sino enfermos. Entonces, cada cosa es particular. Pero tú tienes que luchar con el virus que no conoces, tratamientos que no conoces, expectativas, pares que no pueden pensar que las cosas pueden ser diferentes. Y algo bien importante que mencionan mucho los estoicos, oye, y que seguramente coincides conmigo, los problemas de hace 500 años, hace 1000 años, son los mismos que tenemos hoy. O sea, la envidia, ¿no? La mentira, la deslealtad, son cosas que ya se vivieron. Claro. Y ya hay gente que escribió tratados sobre eso. Claro. Entonces, es lo mismo que se vive en este proceso, ¿no? O sea, tú tienes que abrir y como cada nuevo paradigma, cada camino, pues vas abriendo mecha, tú solito, pura brecha. Pero eso, ¿sabes qué? Eso tiene que ver mucho con, yo digo, con la fortaleza mental. O sea, para mí tiene que ver mucho, si hablamos de bienestar físico, bienestar emocional, bienestar espiritual, bienestar mental. O sea, porque enfrentar un camino completamente incierto, un rumbo completo, y hacerlo con completa determinación, sabiendo que no sabes qué va a pasar y que en el proceso te puedes morir, porque en este caso en el proceso te puedes morir. Claro. Y vas a estar lidiando, o sea, tu actividad única, principal, única, era estar lidiando con un virus que nadie conocía y que estaba causando muchas muertes. Tu probabilidad de morir entonces en ese momento sí iba a ser mucho más alta de la que era antes o de la del común denominador. O sea, estabas enfrentando incluso la muerte. Pero hay una determinación de decir, este es el rumbo que voy a tomar y no parar. Esto es un tema mental. Es un tema mental, tienes toda la razón, pero mañana, que cumplo 3 años con esto, yo te puedo decir que hace unos 7 meses ya me troné, ya. O sea, no di para más, tanto físicamente como mentalmente. Hay que ser muy honestos, hubo mucha gente que salió beneficiada, pero hubo gente que también falleció. Claro. Y lidiar con eso, lidiar con la cara de las personas, con los últimos momentos, con las expectativas, usted me va a salvar, eso es algo que no te pega, te lo llevas puesto. Pero ¿qué crees? Como pasaba y como los hospitales estaban llenos y como la gente empezaba a morir, pues no tienes tiempo de hacer tu duelo. Entonces uno y uno. Entonces te la pasas atendiendo lo urgente y lo importante no lo haces. Claro. Y entonces llegas a un nivel de burnout, de agotamiento, entonces ya. Y me dio un problema cardiovascular y pues tuve hace 7, 8 meses un hito muy importante de mi vida que cambió todo y que dije, bueno, pues ya, ¿no? Tengo que procesar mi cabeza, ser lo suficientemente humilde y decir, pues ya no puedo, ya hasta aquí, ya llevo 2 años y medio, ya necesito yo ayuda, ya necesito hacer las cosas diferentes, necesito retomarme, porque viví para la gente. ¿Te descuidaste? ¿Te descuidaste? Sí, claro, sí me descuidé. A ver, mira, porque estás tocado y lo dijiste tú hace un rato, dijiste el amor a uno mismo, le dijiste como amor propio, alguna cosa así, porque en la parte de bienestar yo creo que uno de los temas más importantes es el amor, pero pensamos a veces el amor a los demás, ¿no? A tu familia, a tu pareja, a tus amigos, incluso a la comunidad, a lo externo, o amor a Dios. Pero después no estamos en el tema del amor a nosotros mismos. O sea, ¿sientes, por ejemplo, que este proceso que tú viviste fue producto a lo mejor de que ese es un tema que en esta inercia y dinámica uno deja a un lado? ¿Nos olvidamos de nosotros? Totalmente, porque al final del día tienes que resolver el hoy,
¿no? Y Sí. tú caes, y eso no es ningún pretexto, por supuesto que no, ahí se debe a un tema de inteligencia emocional, como también lo estamos platicando, y también es un tema de ser congruente con uno mismo. No, claro que me descuidé, por supuesto, subí de peso, o sea, necesitaba comida que me diera energía, eso me quitaba la ansiedad. Eso no es un pretexto, es simplemente que uno dejó de acordarse cómo tiene que cuidarse. No es un sacrificio ante los demás, porque hay que ser muy claros. Sí di también consultas gratuitas, pero di otras que no. Esa es la realidad. Pero al final del día ya llegas tú en solitario y empiezas a sentir ya, así te voy a decir, digo, no se pueden decir groserías, el madrazo. ¡Pum! Ok. Aquí está, señor, su cuenta de 2 años y medio. ¡Pam! Ahí cuando pasa eso, te vuelve a caer el 20, decir, no, otra vez estuve, y otra vez a recuperarte. Pero tú también entiendes, y tú lo sabes, Fer, que hay picos en la vida así, y que Claro. tienes que aprovecharlos en el sentido de que ahí estás, y que por algo estás, y que al final del día le das sentido a tu vida. Claro. Hoy Es lo tu puedo pasión. ver, te apasiona, y te lo puede decir la gente alrededor mío. Yo trabajaba de domingo a domingo, nunca descansé, nunca me fui de vacaciones, alguna vez no fui a trabajar cuando me enfermé, ¿no? Pero nada más, o sea, realmente vivía para eso y me encerré en eso y hoy veo las consecuencias. Claro. No lo sé si sean buenas o malas, pero lo único que sé, Fer, es que soy responsable de cada una de las decisiones que tomé. Claro. Y si las volveré a tomar, yo creo que las volveré a tomar igual. Hoy, ¿qué te digo? Hoy sí veo hacia atrás, sí conecté todos los puntos, me siento satisfecho, pero sí te puedo decir que no hay costo-beneficio. O sea, puedes decir acá se compensó, pero acá perdí muchas cosas. Es que todas las cosas, todas las decisiones tienen costos y beneficios al final. Y al final a veces no estamos viendo los costos en ese momento, pensamos en el beneficio, o al revés, hay veces que ves nada más el costo y hay un beneficio, o sea, pero todo eso se da, o sea, nada es puramente bueno siempre ni puramente malo, ¿no? Yo creo. Ahora, sé que también en ese proceso de intensidad, como muchos otros mexicanos y gentes que habitan este planeta, tuviste tú también consecuencias físicas de todo esto, o sea, lo que llaman hoy, que es tan común el long COVID, ¿no? Y que eso te generó, digamos, a ti también una serie de situaciones y circunstancias con las que has tenido también que ir lidiando, y que es algo pues que muchísima gente, digamos, está viviendo. Eso, y a lo mejor nos lo puedes platicar tú, te lleva después a una situación de salud, digamos, un poco más delicada, que te lleva a un momento, digamos, que es cuando me platicabas que te hacen el que te para, digamos, yo no soy médico, digamos, paran el corazón para reactivarlo otra vez. Y todo eso pues debe ser enormemente impactante, ¿no? O sea, ¿por qué nos platicas un poquito de eso y hoy que haces esta reflexión y vives ese momento que yo acabo de describir, tú lo harás mucho mejor? ¿Cómo te ves, no solo hacia atrás, sino hacia adelante? Mira, la enseñanza que yo puedo decir de esto que acabas de platicar, por supuesto, yo estuve contagiado 6 veces de COVID, era muy lógico al estar expuesto. Durante el momento no me importó porque era lo que se tenía que hacer. Pudiera haber hecho cosas diferentes, tal vez sí, pero en el momento yo tenía que brindarle confianza a mis pacientes, yo quería que me vieran, muchas decisiones personales. Sí, tú recibías a tus pacientes que iban infectados, los recibías sin mascarilla. En algunas ocasiones, sí. En algunas ocasiones, sí. Hacía el consultorio que fue más amplio precisamente, y la gente generaba esta confianza, ¿no? Esto de ver al doctor que, oye, mira, sí se puede, la haces hasta de psicólogo, ¿no? Que es Claro. algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y escuchas a las personas y muchas veces nada más dices, oye, güey, te va a ir bien, confía en mí, te va a ir bien, vámonos. Pero, pues obviamente después ya la factura personal con mi corazón, que yo tuve una fibrilación auricular, que es, llamemos que está arrítmico el corazón, en lugar de estar arritmio, y que entonces pues tú ya tienes un problema ahí de remodelación, de inflamación por el COVID, el famoso long COVID, y que tienes que pagar tu tributo a haberte, pues no sacrificado, porque tampoco es un tema de sacrificio, es un tema de que querías hacer las cosas y hay que ser responsables de lo que decides. Yo decidí estar viendo COVID y decidí verlo de esa manera y tengo que ser responsable de lo que me pasó. Entonces, no es como voltear y decir, puta, que estoy enfermito. No, al contrario. ¿Qué me pasa?
llegué a terapia intensiva hace más o menos 2 semanas. No, 2 meses más o menos, por este mismo problema, porque al final del día, pues, mi corazón se movía y no jalaba. Entonces, lo que había que hacer era moverlo para que otra vez tuviera su ritmo. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Como reactivarlo. Como reiniciarlo. Reiniciarlo, esa es la palabra. ¿Y sabes qué pasó? Y que hay muchas veces que seguramente nos sucede a todos como humanos, que se te olvida de lo que eres capaz de hacer antes, de lo que traes antes atrás, de tu bagaje, claro, de lo que traes, de tu caja de herramientas. Claro. Y entonces, cuando pasa eso, me acuerdo de lo que pasé hace 10 años. Claro. Y regreso a estar en el mismo lugar, yo así en la cama, solo. Claro, mira nada más. Dije, güey, otra vez, a ver, abusado, ¿no? Ponte abusado, agudiza tus sentidos. Claro. Güey, solo te vas y solo estás. Entonces, otra vez ahí retomo, digo, no, hombre, otra vez. Vámonos a retomar, ¿no? Entonces empecé a bajar consulta, empecé a hacer otras cosas que me gustan, me aventé mucho este tema de redes, empecé a hacer muchas cosas que me gustan, a disfrutarlas, paralelo a lo que me gusta también, que es el trabajo. Pero la reflexión es, regresé al mismo lugar del que partí. Y era, nada más te tienes a ti mismo. Y a ver, y en esa reflexión, tu decisión ha sido generar algo más equilibrado, podríamos decir. Exacto. O sea, más equilibrado. Exacto, porque digo, suena terrible lo que voy a decir, pero conocí el enojo de las personas, conocí la depresión de las personas, conocí la envidia de mis pares, pero algo que sí me pudo haber afectado, sí los resentí, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, fue algo que podemos llamar que es la ingratitud. Claro. Eso no lo había sentido como lo sentí en estos últimos meses. O sea, ingratitud de gente a la que tú ayudaste, ¿no? Gente a la que tú apoyaste, gente que tú le diste de comer, ¿no? Claro. Y que, pues de una manera u otra se te voltean y se expresan y te... O sea, nunca había vivido eso. De hecho, oye, ¿qué hice, no? Como, ¿por qué? Y eso sí me pegó, fíjate, sí me pegó, pero es algo que yo no había dominado, no tenía, y que hoy ya lo entendí, porque al final del día viene este último concepto que es la dicotomía de control. Este pensamiento estoico de, a ver, güey, ¿tú qué puedes controlar y qué no? Claro. Y lo que no puedes controlar, que no te pese. Si tú piensas, crees, o sea, la otra persona, yo hablo y reinterpreta, pues ese es su problema, no el mío. Suena muy terrible, pero esa es la realidad. Entonces tú empiezas a soltar cosas que no son tuyas. Tú quédate con lo que puedes controlar, que son tus pensamientos, que son tus emociones. Lo demás no lo puedes controlar. Y entonces y con esto quiero concluir para que se lleven este mensaje, hablaban los estoicos y hacían una alusión al arquero. O sea, tenemos los mejores arqueros, se entrenaron durante años, tenían la mejor madera, tenían el mejor cuerda que podía existir, la mejor flecha tallada, las mejores plumas. Y ellos decían, mira, en cuanto tú haces esto y disparas, ya no está en tu control. Ya no está en tu control. Si llueve, hay viento, se mueve la diana, brinca la presa, traen un escudo, ya no está en tu control. Entonces, si nosotros nos ocupamos a decidir tener nuestro bienestar individual, mental, que está en nuestro control, automáticamente vamos a poder ayudar al colectivo. Pero también soltar lo que a ti no te sirve. Y suéltalo, pues no tiene nada que ver. Lo que tú pienses, crea de las otras personas, no es tu tema. No tienes. Hay una autora muy conocida que se llama Byron Katie, que tiene un libro que se llama The Work. Y ella dice... En inglés, digamos, dice, están los asuntos de Dios, están los asuntos de los otros y están los asuntos tuyos. Y al final, pues tú te puedes y te debes ocupar de tus asuntos, porque los asuntos de los otros son de los otros y los de Dios son de Dios, ¿no? Hay cosas que están completamente fuera de nuestro control y solamente lo que está en nuestro ámbito es en lo que debemos ocuparnos y preocuparnos, ¿no? Enfocarnos. Pues muchas gracias. Mi estimado Alfredo, creo que ha sido muy enriquecedor y creo que hay muchas cosas aquí de reflexión y yo me congratulo de tenerte de amigo, de tenerte, digamos,
de alguien que he conocido a lo largo de estos últimos años, a quien aprecio mucho, a quien respeto mucho y además de ver, conociendo cómo eres, cómo las distintas etapas de tu vida, que yo no las viví, pero las conozco por ti y por otras personas, cómo te fueron generando ese foco tan claro que tienes para hacer muchas cosas, ¿no? Desde transformar tu cuerpo, transformar la realidad, meterte, digamos, en temas completamente inciertos, como estamos hablando de este proceso que te tocó a ti, histórico del COVID acá. Y estoy seguro que esta nueva etapa ya de mucho equilibrio será también muy fructífera. Seguimos aprendiendo, de eso se trata esta vida. Concuerdo y muchísimas gracias por el espacio, gracias por tu tiempo. Y la realidad es que sí, para cerrar, yo también creo que al final del día tenemos que hacer una reflexión. Creo que hoy podemos decir que la inteligencia emocional juega un papel muy importante, el tema psicológico también. Si alguien, al igual que va al médico porque siente mal, si alguien también siente que no está muy bien en las emociones, en el control, en la ira, en la ansiedad, también acérquense a un psicólogo. Yo lo tomé, no me da pena decirlo, y hoy las cosas cambiaron. Entonces, ¿quién sabe qué venga? No lo sabemos, y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, de eso se trata la vida, ¿no? Exactamente. Fabuloso. Gracias. Muchas gracias. Los espero en el próximo episodio del podcast con grandes historias que nos harán pensar en profundidad y aprender una buena lección de vida de nuestros invitados. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien. Sígueme en Spotify y activa las notificaciones dándole clic a la campanita y suscríbete a mi canal de YouTube. Soy tu amigo Fer Manzanilla y te deseo que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Hasta la próxima.